sacerdotes, a los profetas, a los reyes. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, la barba de Aarón, sobre la cabeza, sobre la barba de Aarón, aún sobre sus vestiduras, dice. O sea, en abundancia, así es la bendición de Dios en abundancia, así es el derramamiento de su espíritu en abundancia, dice, porque Dios no da el espíritu por medida. Ahí el aceite representa el Espíritu Santo siendo derramado sobre sus siervos, los sacerdotes, sobre sus siervos, los profetas, sobre sus siervos, los reyes, ¿verdad? Dice que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, debemos creer esto, que el Señor envía bendición cuando nos reunimos, cuando nos congregamos para exaltar su nombre, como lo hemos hecho hace unos momentos. Pero no solamente debemos exaltar su nombre por medio de la alabanza, sino sobre todo por medio de las acciones, por medio del testimonio. De esa manera exaltamos el nombre de Dios, o de esa manera podemos dar motivo para que el nombre del Señor sea menospreciado, sea vituperado. Y nosotros debemos ser medios, instrumentos de Dios para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado. Hoy vamos a hablar sobre lo que debemos hacer para mejorar nuestra confianza en Jesús. Y yo sé que hay quienes proponen muchos métodos. Puede ser que le digan, bueno, tienes que ayunar, orar y ayunar, tienes que ir a congresos, allá en donde hay impartición del Espíritu, ¿verdad? Y hay gente que aún va a otros países, aún cruza el océano para ir al otro lado del mundo, para ir a recibir la unción, dicen ellos, ¿verdad? Porque allá va a estar alguien que puede impartir la unción. Pero hermanos, se les olvida que el único que puede impartir la unción, el único que puede ungir es Jesucristo, ¿verdad? Y lo hace con su Espíritu Santo. Por eso Juan les decía, ustedes ya tienen la unción del Santo, o sea, ya ustedes tienen el Espíritu Santo en sus vidas. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice, ¿cómo es posible que ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne? Haciendo énfasis en los rituales, haciendo énfasis en la ley, cuando lo que tenemos que hacer es hacer énfasis en la importancia de confiar en Cristo, de creerle a Cristo. Y hoy vamos a ver, hermanos, que esas cosas pueden ayudarles, sí, pero lo que realmente va a marcar la diferencia en nuestra vida lo tenemos aquí, en su palabra y en la obediencia a ella. Por eso vamos a abrir esta palabra ahí en San Juan capítulo 4, Evangelio según San Juan capítulo 4. De ahí del versículo 46 al 54, donde ya le hemos dado lectura. No voy a dar lectura nuevamente al pasaje, sino voy a ir leyendo los versículos que nos van a servir de base para las declaraciones que se van a hacer ahora en cuanto a este versículo, en cuanto a lo que tenemos que hacer o lo que debemos hacer para mejorar nuestra confianza en Jesús. En primer lugar, hermanos, tenemos que acercarnos a Jesús, tenemos que venir a Jesús. Pero antes que eso, tal vez ya hemos escuchado acerca de Jesús. En el camión, en la radio, en la televisión, por parte de algún amigo, de algún compañero de trabajo, quizás alguien ya nos habló de Jesús. Como en este caso, donde leímos en Juan 4, este oficial, dice el versículo 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, hablando aquí de Jesús, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, o sea, ellos habían sido testigos de lo que Jesús había hecho allá en Jerusalén. Y luego vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Recuerden que Galilea estaba al norte de Judea.
era un lugar en donde los que vivían ahí sí eran descendientes del pueblo de Israel, pero ya se habían mezclado con otros pueblos, con otras culturas, con otras religiones incluso, y por eso los judíos menospreciaban a los samaritanos y aún a los galileos también, no los veían con muy buenos ojos. Peor a los samaritanos, por supuesto. Pero Jesús viene, dice, a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Recuerdan, esto está narrado ahí en el capítulo 2 de Juan, que fue la primera señal, el primer milagro que Jesús hizo. Y dice que y había en Capernaum, también era de la región de Galilea, un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. El hijo de este oficial estaba enfermo. Incluso vamos a ver que estaba a punto de morir, estaba muriendo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este oficial del rey oyó que Jesús había venido a Galilea. Entonces, lo que primero hace este hombre es oír acerca de Jesús, que Jesús había venido a Galilea. Eso es lo que tienes que hacer para que tu fe en Jesús se fundamente, porque no debemos tener una fe ciega, porque hay quienes dicen que el cristiano tiene una fe ciega. No, nuestra fe debe estar bien fundamentada en la palabra de Dios. No es una fe ciega, sino una fe con fundamento. Y ese fundamento, como mismo Pablo lo decía, es Cristo. Y nadie puede poner otro fundamento. Claro, hay quienes ponen otros fundamentos, pero son fundamentos falsos. El único fundamento verdadero y válido es Jesucristo. Amén. Y por eso dice, cada uno mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Así que este hombre escucha acerca de Jesús, oye acerca de Jesús. También el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, les dice eso: ustedes también, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de verdad habla acerca de Jesús. Jesús es el centro del Evangelio. No solamente el centro del Evangelio, sino el centro de la palabra de Dios, el centro de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento mira hacia Jesús, hacia el Mesías, y el Nuevo Testamento mira hacia Jesús. Jesús ha partido la historia, su vida, su obra redentora, ha dividido la historia entre antes de Cristo, después de Cristo. Cristo es el centro de la historia, no solamente de la historia humana, sino sobre todo de la historia de redención. Y este hombre oyó de Jesús, pero no solamente oye de Jesús y se queda ahí, sino que viene a Jesús, deja allá su hogar, deja su comodidad y viaja y viene hasta donde está Jesús. Dice ahí, versículo 47, la segunda parte, dice, y vino a él, o sea, vino a Jesús y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. No voy aquí a hablar mucho acerca del oficial del rey, quién era, de qué rey era oficial, pero tenía un rango de autoridad. Por eso algunos confunden con la otra historia que vimos hace 8 días, cuando aquel oficial le dijo a Jesús: yo soy hombre de autoridad. Y yo le digo a aquel: ve y va, y le digo a este: ven y viene. Tú también, dice, solamente di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. En ese caso era su siervo, en este caso es su hijo. Por eso no es el mismo personaje, es otro. Tenía autoridad porque era el oficial del rey.
Pero él no hace uso de esa autoridad, de ese privilegio, sino que él dice, viene a Jesús y le ruega. Es importante, hermanos, cómo nos acercamos a Jesús. ¿Cuál es tu actitud para acercarte a Jesús? Hay quienes dicen, hay que demandarle a Jesús. Y le demandan, ¿verdad? Así, en términos, yo te demando. Yo reclamo las promesas. No, hermanos. La Biblia nos enseña que tenemos que acercarnos a Jesús en humildad, en actitud de ruego. Este hombre se acerca a Jesús y le ruega, dice. Viene a Jesús y le ruega. Ahora aquí hay que también dejar claro que no cualquiera puede venir a Jesús, sino solamente aquel que el Padre le da, le capacita para que vaya a Jesús. Y aquí hay una interrelación, ya lo he mencionado en otras ocasiones. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no le trae. Jesús lo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Pero a la vez nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Y todo queda, como dicen por ahí, en familia. Todo queda en esa Trinidad. Y alguien dirá, bueno, ¿cómo es posible? No entendemos todo. Pero la Biblia así lo indica. Y yo solamente estoy diciendo y repitiendo lo que la Biblia dice. Que nadie puede venir a Jesús si el Padre no le trae, si el Padre no pone en la persona así el querer como el hacer por su buena voluntad. Que solamente Él puede convencernos, solamente Él puede redarguirnos de pecado, el Espíritu Santo. Ahí entra el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Que nuestra redención, que nuestra salvación es la obra del Dios Trino, es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso asegura nuestra redención, nuestra salvación, porque no depende de nosotros, no depende de nuestras buenas obras, no depende de nuestra religión. Ya lo hemos dicho, que las religiones no salvan a nadie, porque el único que puede salvarnos es Cristo. Y este hombre entendió que el único que podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte de su hijo era Cristo. Y por eso viene a él y le ruega. Y Jesús dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. Todo el que a mí viene, no le echo fuera. Y ya en los Salmos dice que a un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. ¿Por qué? Porque Él recibe a los humildes para exaltarlos. Pero Él rechaza a los soberbios. Él los humilla. Así es que tenemos que acercarnos a Él, tenemos que venir a Él. No solamente oír de Él, sino tenemos que venir a Él y rogarle una actitud de humildad, reconociendo quién es Él y reconociendo a la vez quiénes somos nosotros. Y tomar esa actitud de aquel pecador que estaba delante de Dios y que solamente se atrevía a decir, sé propicio a mi pecado, sé propicio a mi pecado. Y Él va a ser propicio. Porque una actitud, un corazón así, una persona así, un hombre, una mujer que se acerca así a Dios, el Señor lo recibe. Si queremos mejorar nuestra confianza en Jesús, debemos apreciar, debemos valorar, debemos estar conscientes de las obras que Jesús ha realizado, de la obra que Jesús ha realizado. Y por supuesto, la mayor obra que Él ha realizado no ha sido levantar a los muertos, que lo hizo, resucitar muertos. No ha sido dar vista a los ciegos, que también lo hizo. No es levantar paralíticos. La obra más grande que Jesús ha llevado a cabo es
dar su vida por nosotros. Es proveernos de vida eterna, proveernos de salvación. Por eso nuestra gratitud más grande debiera ser por eso. Que el Señor nos ha sanado, ¿sí? Que el Señor nos ha bendecido, que nos ha dado el pan de cada día. Sí, también debemos ser agradecidos con el Señor por ello. Que nos ha dado una familia, sí. Que nos ha dado una esposa, que les ha dado un esposo, que nos ha dado hijos, sí. Debemos darle gracias a Dios por ello. Porque dice la Biblia que toda dádiva y que todo don perfecto desciende de Él. Él es la fuente de toda bendición. Y debemos darle gracias a Él. Amén. Pero la bendición más grande, hermano, es la vida eterna. Porque nadie más podía darla. Porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús. No hay otro nombre, no hay otra manera, no hay otro medio, solamente a través de Jesús. Por eso debemos estar conscientes de las obras que Jesús ha hecho a nuestro favor, de las bendiciones que Él ha derramado sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación. México, hermanos, es uno de los países más bendecidos, de verdad. Tiene tantos recursos. En cuanto a clima, en cuanto a recursos minerales, en cuanto a recursos de frutas que se cultivan aquí en México. Tanta bendición que tenemos. Por eso debemos darle gracias a Dios por haber nacido en México. Amén. Y claro, también si usted nació en otro país, dele gracias a Dios también, ¿verdad? Pero yo estoy hablando como mexicano, ¿verdad? Dale gracias a Dios, porque Dios nos ha dado un país hermoso, un país bendecido. Amén. Ahora, aquí dice el Señor Jesús en el versículo 48, entonces, bueno, dice, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esto parece ser que solamente se lo está diciendo al oficial del rey. Pero si usted lee el contexto, él no lo está diciendo solo por el oficial del rey. Es más, ni siquiera lo está diciendo por él. Lo está diciendo por aquellos que habían estado allá en Jerusalén, allá en Judea, y que habían visto todas las cosas que había hecho Jesús allá en Jerusalén en la fiesta. Dice ahí en el versículo 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Ellos habían visto. Ellos no solamente habían oído, sino habían visto. Pero aún así que no creían. Y aquí quiero mencionar tres clases de individuos. Y yo creo que ahí encasillamos a toda la humanidad, en estas tres clases de individuos con relación a Jesús. Tenemos primero a los que aún viendo, como en este caso, no creen. Alguien decía por ahí, yo como San Mateo. ¿Cómo es eso? Lo veo y no lo creo. Dice. Son refranes dichos que la gente hace, ¿no? Pero Jesús le dice allá en Juan 6:36, aquí está dirigiéndose a las multitudes que le seguían, que muchos le seguían, ¿verdad? Solamente porque Jesús les había dado de comer. Y él así en ese capítulo le dice, ustedes me siguen porque les he dado de comer. No, dice, ustedes deberían de esforzarse por la comida que no perece, por aquello que les conduce a la vida eterna. Dice ahí en Juan 6:36, usted puede buscar también en su Biblia, dice,
Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué? No creéis. Aunque ustedes me han visto, aunque han visto las obras que yo he hecho, aún así no quieren creer. Hay entonces personas que aunque vean las maravillas de Dios, ahora hermanos que venía este huracán tan fuerte, venía bien fuerte. Y si hubiera llegado con toda esa fuerza que traía, ¿qué hubiera sido? No estaríamos aquí. Pero Dios, hermanos, conoce, Él sabe la situación de Tijuana, Él conoce la situación de esta región. Y había pasado, hoy esta fue la excepción, desde hace, ¿cuántos? 40 años, creo que dicen que no había pasado un huracán o una tormenta por acá, por el centro de la península. Pues este pasó, pero ya débil. Pero la mayoría de los huracanes se desvían y se van, y ya no llegan acá con la fuerza con que vienen. Varios estuvieron orando, estuvimos pidiendo para que no llegara con esa fuerza con que venía. Dios manifiesta su misericordia. Hemos visto el poder de Dios. Amén. Y muchos aún así no creen, Otra clase de individuos son los que necesitan ver para creer. Y la mayoría dice, yo hasta que vea, hasta no ver, no creer, dicen. Unos dicen que como San Mateo, lo veo y no lo cree. Otros dicen, no, yo hasta no ver, no creer. Y necesitan ver para creer. Ahora, Tomás precisamente, Jesús allá en Juan capítulo 20, pero yo quiero ir antes al capítulo 2 de Juan, capítulo 2, versículo 23. Dice Juan 2, 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Bueno, aquí creyeron porque vieron las señales que Jesús hacía. Vieron para creer, ver para creer. En el caso de Tomás, en el capítulo 20 de San Juan, versículo 29, ahí Jesús le reprocha su incredulidad, su falta de fe. Dice en el versículo 29 del capítulo 20, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y hay gente que hasta se siente, no sé, identificado con él. Dice, no, yo como Santo Tomás. Así dice, ¿no? Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero tenemos que creer aún antes de ver. Y eso nos lleva al siguiente tipo de personas, los que sin ver creen. Tenemos que creer para ver. Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y la mayoría de la gente quiere al revés, quiere primero ver la gloria de Dios, quiere ver la manifestación de Dios y luego creer. Si me muestres a Dios, creo. Muéstrame a Dios y creo. Pero no es así. Hay leyes espirituales. Y dentro de esas leyes espirituales está que si quieres ver la grandeza de Dios, la gloria de Dios, primero tienes que creer. Por eso, ahí mismo en San Juan, capítulo 20, versículo 29, la segunda parte dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Dentro de cuál grupo te consideras tú, mi hermano, mi hermana? ¿Viste de los que primero vieron y después creyeron? Que no te dé pena. Porque muchas veces Dios hace, de hecho, las señales. Juan le llama señales a los milagros. Y Juan le llama señales porque era una manera de Jesús de atraer la atención de la gente hacia sí.
Multiplicó los panes, no para exhibir que tenía poder para multiplicar panes. Él multiplicó los panes para demostrar que Él es el pan de vida. Él resucitó a un muerto ya de 4 días que ya hasta olía mal, no para demostrar solamente que tenía poder para levantar muertos, sino que Él mismo era ¿qué? La resurrección y la vida. Así que eran señales que apuntaban hacia algo más grande. Y por eso, si tú creíste porque viste, está bien. Gloria a Dios por ello. Qué bueno. Pero todavía es mucho mejor, como vemos aquí, creer aún sin ver. De tal manera que Jesús mismo dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que es mucho mejor creer aún sin ver. Y después de creer, claro que veremos la gloria de Dios, veremos las obras de Dios de una manera clara. También, si queremos mejorar en nuestra confianza en Jesús, debemos creer la palabra de Jesús. Amén. No solamente creer en Jesús, tenemos que creerle a Jesús. Amén. Eso es importante, hermanos. Ya también lo hemos mencionado en otras ocasiones. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creer en Dios hasta los demonios creen y hasta tiemblan. Pero otra cosa es creerle a Dios. Y creerle a Dios lleva a la obediencia, al sometimiento a Él. Vamos a ver, otra vez volviendo al capítulo 4 de San Juan, al caso que estamos viendo, que estamos analizando. Y suena así como, ya, al caso, ¿verdad? Como que, sí, estamos analizándolo porque es algo real. No es un cuento, no es una leyenda, no es algo ficticio, algo que sucedió. Y por eso vamos a ver qué más encontramos aquí. En el versículo 50 de San Juan, capítulo 4, dice, bueno, desde el versículo 48, voy a leer para ir, ¿cómo se dice? Ensamblando las piezas. Dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él no quita el dedo del renglón, como dice. A él lo que le interesaba, lo que le angustiaba, su mayor necesidad en ese momento era la vida de su hijo. Y él estaba dispuesto a aceptar que Jesús le dijera, si no ves, no crees. No importa, él aceptaba todo el reclamo de parte de Jesús. Pero él quería que Jesús sanase a su hijo. Desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Hermanos, ¿dónde está la palabra que Jesús ha dicho? Aquí. En la Santa Biblia. Así es que entonces, si aquí está la palabra que Jesús ha dicho, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer en esa palabra, creer en el Evangelio, porque el Evangelio habla acerca de Jesús. Jesús es el centro del Evangelio, Jesús es el protagonista del Evangelio, Jesús mismo es el Evangelio, Jesús es el Evangelio mismo, la buena noticia. Ahora, vean la manera en que está expresado aquí. Y creyó, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Así es que tenemos que creer la palabra, tenemos que creerle a Jesús.
Por eso Jesús mismo también ahí adelantito en el capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna. En el momento en que tú crees en Cristo, crees también en el Padre que lo envió. Y en ese instante ya tienes la vida eterna. No es algo a futuro, no es una promesa, sino una realidad. Una realidad. La vida eterna es la vida de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel joven, de aquella señorita, de aquel adolescente que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, que le cree a Cristo. El que cree ya tiene vida eterna y no vendrá a condenación, dice el versículo 24, la segunda parte. Mas ha pasado ya, esto confirma lo que le estoy diciendo, mas ha pasado de muerte a vida. Ya ha pasado, no va a pasar, ya ha pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir? Que si tú crees en Cristo, si en este momento tú dejaras de respirar, si en este momento tu corazón dejara de latir, tú ya tienes vida eterna. En este instante tú estarías ya en la presencia del Señor. No será algo a futuro, no es algo que te vas a quedar así, como dicen por ahí, en stand-by, que hasta la resurrección de los muertos. No, tú ya tienes vida eterna y lo único que pasa es que dejas aquí el cascarón, como decir, ¿verdad? Y pasas a estar en la presencia de Dios. Claro que llegará el día en que Él te va a dar un cuerpo nuevo, ¿verdad? Un cuerpo incorruptible, a la imagen de Cristo. Pero mientras debes tener ya esa certeza de que ya tienes la vida eterna, de que ya no vas a venir a condenación porque has pasado de muerte a vida. ¿Lo creen, mis hermanos? Debemos creerle a Jesús. Entonces, es importante eso. Pero aquí viene lo otro también, que debemos obedecer a la palabra de Jesús. Si creemos a la palabra de Jesús, si le creemos a Jesús, entonces tenemos que obedecer a Jesús. Ahí mismo en el versículo 50 dice: y el hombre, bueno, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué? Y se fue, obedeció. Jesús le dijo: vete. ¿Y qué hace? Y se va. No se pone a decir: pero Señor, ¿qué garantía me das? Esto que me des una garantía, que me des una señal de que